Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Sin más entonces, hermanos, vamos a las Sagradas Escrituras para abrir nuestras Biblias. Apocalipsis 21, 5. Si tiene su Biblia, le invito entonces en la mañana de hoy a abrir su Biblia en Apocalipsis 21, capítulo 21, verso 5. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Oramos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, en esta hora por cuanto que nos has concedido el poder traer la lectura de la Sagrada Escritura. Ruego en oración con cada hermano, con cada hermana, que en la exposición de la misma, Señor, tu palabra venga a nosotros por medio del poder, bajo la unción del Espíritu Santo, para cumplir todo propósito de tu voluntad, alumbrándonos los ojos del entendimiento, de manera que el mensaje sea claro, sea comprensible, a oídos de todos nosotros, Señor, a fin de que podamos ser edificados en amor, hasta alcanzar el conocimiento pleno de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En ello te agradecemos en la confianza de que tú lo haces por medio de Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, una de las cosas que hoy tenemos que meditar en cuanto a nuestro Señor Jesucristo es que ya no está en una cruz, está sentado en un trono. Y como tal, está sentado para juzgar y para reinar. Está sentado para juzgar y para reinar. Y hoy el Señor está juzgando. La Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿en dónde quedarán aquellos que no obedecieron a la fe? ¿Qué será de ellos? Entonces nosotros tenemos que meditar en esto, hermanos amados. ¿Por qué? Porque cada domingo nosotros, al comer la cena del Señor, leemos en las Escrituras y decimos: si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Ya que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pero como Él está en posición de rey, y está juzgando, y habrá un día en que juzgará a todo hombre. Habrá un día en que juzgará a todo hombre. ¿Por qué? Porque Él recibió la potestad para juzgar a todo hombre. Porque para que Él pudiera juzgar a todo hombre, se hizo hombre, y en la condición de hombre se hizo obediente a Dios hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Entonces, como en nada en Él se halló defecto alguno, en nada en Él se halló falta alguna, es un hombre perfecto que está a la diestra del Padre, sentado en su trono, para juzgar a todo hombre. ¿Por qué? Porque Él vivió en una semejanza a la nuestra, en una condición semejante a la nuestra. Siendo Dios, no tomó su deidad como algo a lo cual se aferró, sino que se despojó y tomó la condición de un hombre. Amén.
Por eso es que Él puede juzgar a los hombres. ¿Por qué? Porque no va a ser Dios quien va a juzgar a los hombres, sino va a ser un hombre que vivió en santidad el que va a juzgar a los hombres. Dejó todo el juicio a su Hijo. Si bien la hermana hoy leía en el capítulo 12, en el verso 44, cuando leía que Él no había venido a juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero ya esa obra se culminó. La redención se culminó. ¿Cuándo culminó? Cuando expiró y dijo, consumado es. Ahí es donde la obra de la redención culminó. Y hoy ya no está en el mundo como el cordero, sino que está como el león también. Como el rey de reyes y como el señor de señores. Entonces, esto es algo que como iglesia nosotros tenemos que asimilarlo. ¿Por qué? Porque de ahí también, hermano amado, va el cómo nosotros respondemos a su señorío. Cómo nosotros respondemos a ese gobierno. Hoy mucho se habla del reino, mucho se habla de gobierno, pero poco sometimiento hay a ese reino y poco sometimiento hay a ese gobierno. Mas nosotros tenemos que entender que el someterme a ese reino es en beneficio de mi vida. Y es en beneficio de la obra de Dios. Y el no someterme a ese reino es en perjuicio y voy a sufrir pérdida. Para que lo podamos entender, les quiero invitar a que vayamos a leer una parábola que se encuentra en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, en el verso 11, la parábola de las 10 minas. Así que si tiene su Biblia, abra su Biblia en Lucas capítulo 19, verso 11. Y voy a leer, y estemos atentos. Oyendo estas cosas, ellos, prosiguió Jesús y dijo, una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas. Y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo le hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitádele la mina y dádela al que tiene las 10 minas. Y ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos, mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y descapitadlos delante de mí.
Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí vemos un panorama de un hombre noble, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual fue a una tierra lejana, que vino a este mundo en la condición de un hombre, pero con toda la nobleza de un hombre justo, de un hombre santo. Y vivió y habitó entre los hombres, haciendo bienes, sanando a los enfermos, cumplió con su comisión, con aquella que él había recibido de su Padre, de venir y dar su vida en rescate por los muchos, y volvió a la gloria del Padre para recibir un reino. Pero ese mismo hombre noble que vino a este mundo a hacer la voluntad del que le envió y que ahora está sentado a la diestra del Padre, habrá de volver. Y habrá de volver para juzgar a todo hombre, y a cada uno de nosotros se nos pedirá que le rindamos cuenta con lo que hemos recibido. A cada uno de nosotros se nos pedirá que rindamos cuenta con lo que hemos recibido. De ahí el valor que tiene el que nosotros entendamos que Cristo habrá de volver y que un día con aquello que hemos recibido habremos de tener que dar cuenta. ¿Y qué es lo que hemos recibido del Señor? Lo más valioso, la mina de gran valor que hemos recibido de Dios, no son las cosas materiales ni las cosas terrenales, porque el mundo ha de pasar y todas esas cosas también van a pasar. Lo que va a permanecer es lo que es de la voluntad de Dios. El mundo y sus deseos pasarán, dice la Escritura, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso el enfoque del Señor Jesús no estaba ni en las emociones, como hablamos días pasados. Mi madre y mis hermanos y mis hermanas son estos, los que escuchan la voz de mi Padre y hacen su voluntad. No estaba ni en los sentimientos, no estaban las cosas materiales. Cuando vino un joven y le dijo, te seguiré, y dijo, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, y se volvió muy triste, porque vio que no había ganancias materiales ni había recompensas terrenales para aquellos que le servían al Señor, porque si el Rey y el Señor no tenía donde recostar la cabeza, ¿qué quedaba para los seguidores de ese Señor? No vio negocio y no le siguió más. Amén. Entonces, no se enfocó en ello el Señor, sino que siempre su enfoque estuvo en hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué es lo más importante que nosotros hemos recibido? La vida de Dios. Lo más importante que nosotros hemos recibido, la mina de gran valor, es esa nueva vida por la cual tenemos acceso con confianza a la presencia del Padre. Es esa nueva vida en la cual se van desarrollando todas las virtudes de Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, despojaos del viejo hombre, el cual se haya viciado según los malos deseos, y revestidos del nuevo creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entre tanto más, hermanos, nosotros apreciamos esa vida, y tanto más invertimos esa vida, que es la vida del Espíritu, que es la vida nueva, que es la gracia que tenemos de Cristo. Entre tanto más nosotros le invertimos dándola. Por eso el apóstol Pablo dijo que el que anhela dones, anhela cosas buenas. Y que deben anhelar los mejores dones. Y comenzó a hablar de los dones en el capítulo 12. Pero cuando termina el capítulo 12, que habla de todos los dones de administración, los dones ministeriales, los dones espirituales, en el capítulo 13 dice, y aquí os muestro un camino más excelente, y empieza a describir el amor. Y dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo da, no espera nada a cambio. Amén. Y dice, por último, nunca dejará de ser. Entonces, ¿qué es invertirse? Es darse en amor. ¿Qué es invertir? ¿Qué es negociar con
con la mina que hemos recibido, darnos en amor, dar todo lo que tengo de Cristo en mi vida en amor, en la manera en que el Señor me conceda el poder hacerlo. Si es que me puso para enseñar, enseñando. Si es que me puso para servir las mesas, sirviendo las mesas. Si es que me puso para administrar los recursos de una congregación, administrando con generosidad los recursos de una congregación. Si es que me puso para un trabajo material, haciéndolo como para el Señor, sabiendo de que Él recibirá recompensa. Si me puso para presidir, haciéndolo con diligencia, que todo lo que nosotros hagamos lo podamos hacer con amor y como para el Señor, sabiendo que ese es nuestro mejor y más grande negocio cuando hacemos multiplicar los dones y talentos de esta vida que está repleta de virtudes, que es la vida nueva. Amén. ¿Y cómo hago yo para invertirme? Primeramente me tengo que juzgar a mí mismo. Para que yo pueda invertirme, para que yo pueda darme, para que yo pueda dar lo del Señor, me tengo que juzgar a mí mismo. Y lo primero que tengo que juzgar es cuál es mi tesoro. Porque donde está mi tesoro, allí estará mi corazón. Si mi tesoro es el Señor, no hay manera que no ame a mis hermanos, porque no es nada más que ame el Señor que a mis hermanos. Así que ahí está mi enfoque primero, mi mayor y más grande negocio es estar con mis hermanos y brindarme a mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, según tengáis oportunidad, haced el bien a todos, pero primeramente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Primeramente a los de la familia de la fe. Allí es donde yo tengo que invertirme primeramente, en mis hermanos, en la iglesia. Es donde yo me tengo que brindar y dar. Y después me tengo que invertir en el mundo. ¿Por qué? Porque hoy están perdidos, y como en alguna oportunidad hemos hablado, pero de esos que se encuentran perdidos, de esos que se encuentran sumidos en el pecado, de esos que se encuentran viviendo a espaldas de Dios, hay muchos de esos que han de formar parte de este cuerpo que es la iglesia. Hay muchos de ellos que van a ser rescatados de esa vana manera de vivir y van a ser trasladados al reino de Dios. Ahora, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán en aquel de quien no se ha anunciado? ¿Y cómo les será anunciado si no fueren enviados? Mas cuán bellos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de paz. Entonces tenemos que invertirnos en el Señor, invertirnos en la iglesia, invertirnos en el mundo. Tenemos que darnos. Y cuando uno se da, tiene que considerar lo que dice la Escritura. Si yo tuviera lenguas, si yo tuviera ciencias, si tuviera profecías, si conociera todos los misterios, si tuviera todo eso, si repartiera mis bienes y lo diera a todos los pobres, pero no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿cómo yo me examino y me juzgo si me estoy invirtiendo de la manera correcta? Cuando yo me estoy dando en forma desinteresada, no esperando nada en retribución a cambio. No esperando nada en retribución a cambio. Y que seremos probados, seremos probados. Por eso muchas veces cuando nos damos, no solo no recibimos nada a cambio de lo que esperábamos o pensamos que debiera ser lo correcto, justo, sino que aún a veces recibimos lo que no esperamos, que es la ingratitud, que es la hipocresía, que es la falsedad, que es la traición, y que son tantas cosas que a veces recibimos. Amén. Pero tengo que entender que no soy yo quien lo recibe, sino que es el Señor el que lo recibe. Amén. Porque lo que yo tengo y de lo que yo doy no es mío. No vinieron en mis genes. Lo que vino en mis genes cuando yo nací, ¿sabe qué fue?
la contaminación del pecado. Lo que yo doy es lo que recibí de un nuevo nacimiento. Lo que yo tengo y lo que yo comparto y lo que yo invierto en la iglesia y en el mundo es lo que recibí de un nuevo nacimiento. No es herencia de mis padres, porque en pecado fui concebido. No es la formación que recibí de mis maestros o mis profesores, porque no es conocimiento intelectual, sino que son las virtudes de una nueva vida que recibí mediante la fe en el Señor Jesucristo. Desde ahí es de donde yo invierto, desde ahí es de donde yo tengo que negociar en este mundo, para que cuando llegue el Señor pueda recibir la alabanza de Dios y que me diga: bien, buen siervo, porque en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y entender que mi recompensa no es de este mundo, sino que mi recompensa viene del Señor. Así que no debo enfocarme en esperar recibir algo en este mundo. Es más, cuando no recibimos en el mundo, gocémonos y alegrémonos. ¿Saben por qué Pablo y Silas cantaron salmos e himnos en la cárcel de Filipos, en esa cárcel gedienta y maloliente y mugrienta y con sus espaldas llagadas? ¿Saben por qué? Porque sabían que su galardón era más grande y su recompensa era más grande, porque ellos estaban allí por la voluntad de Dios. Y les estaba siendo concedido no solo participar de la predicación del Evangelio, sino también les estaba siendo concedido participar de los sufrimientos por el Evangelio. Entonces cantaron salmos e himnos al Señor y alabaron a Dios. ¿Por qué? Porque entendieron que su galardón, su recompensa era mucho más grande. Hermano, hermana, los galardones no son dados por todo lo que hagamos, porque yo puedo hacer mucho, pero si no lo hice por amor, no voy a tener recompensa alguna. Es más, puede acontecerme lo que dice la Escritura: apartaos de mí, hacedores de maldad, pues no os conozco. Y ellos responderán y dirán: pero ¿cómo que no? Si es en tu nombre que predicamos, si es en tu nombre que echamos fuera a los demonios, si es en tu nombre que profetizamos, ¿cómo que no nos conoce? Pues no os conozco, apartados de mí. ¿Qué quiere decir? Nunca tuve una relación de aprobación con lo que hicieron. ¿Por qué? Porque todo lo que hicieron, lo hicieron para recibir retribución y recompensa de los hombres. Es más, el Señor Jesús enseñó y dijo: cuando vayas a dar limosna, no seáis como los hipócritas que hacen sonar trompeta, sino que no sepa tu izquierda ni tu derecha lo que hace tu izquierda. Amén. Que no sepa. No quiere decir que yo no debo ir a la iglesia y llevar la ofrenda o llevar el diezmo y hacerlo en un acto público. Lo que no debo hacer es sonar trompeta. ¿Por qué? Porque antiguamente se hacía. Cuando alguien venía con una ofrenda que era considerable, habían trompetistas que se contrataban e iban sonando trompeta y abriendo camino, porque venía un hombre con una gran ofrenda para ser llevada al templo. Cuando oréis, no hagáis como los que oran en las plazas públicas, para que todos los escuchen. Si no, entrad a vuestro cuarto, y en vuestro cuarto y en lo secreto, vuestro Padre que las ve en secreto les recompensará en público. ¿Por qué? Porque el que ora en público para ser visto, y esto no quiere decir que no oremos en público, yo oro en público. Los hermanos que presiden en este lugar oran en público. Pero una cosa es orar en público para ser visto, y otra cosa es orar en público porque hay una necesidad de dirigir una oración. Son cosas distintas. ¿Y quién es el que sabe eso? Lo sé yo y lo sabe Dios. Lo sé yo y lo sabe Dios.
Por eso es que debemos examinarnos, juzgarnos a nosotros mismos. ¿Qué intención tengo cuando yo me invierto o invierto de lo que del Señor he recibido? ¿Y de quién estoy esperando la retribución? Si estoy esperando la recompensa y la alabanza de Dios, o la estoy esperando de los hombres. Si la estoy esperando de los hombres, sepa que me pueden pasar dos cosas. Bendito sea el Señor si no la recibo, la recompensa. Amén. Porque me puedo quebrantar, me puedo enojar, como tantos he visto que se enojaron. Pero a mí nunca me reconocen, a mí nunca... Y bueno, y me puedo volver. Pero peor puede suceder si los hombres me reconocen y me recompensan y me retribuyen y el Señor dice, bueno, ya recibiste todo lo que esperabas, así que ya no hay más nada para ti. Amén. Porque cuando entra a la presencia del Señor no voy a tener nada para recibir. ¿Y cuál es el valor de recibir? Vamos entonces a continuar en las Escrituras. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron en ellos, sobre ellos, los que recibieron la facultad de juzgar. Ya no habla de que se sentó uno que tiene la facultad de juzgar, sino que ya habla de muchos tronos, y en esos tronos, sentados los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes creen que son los que ocupan esos tronos? La iglesia, nosotros. ¿Por qué? Porque nos juzgamos a nosotros estando aquí en la tierra. Nos hemos juzgado nosotros. Gracias, hermano Ángel, por estar atento, porque está atento. Pero no son los 144.000, sino que somos nosotros los que tuvimos la facultad de que cada vez que veníamos a la mesa del Señor nos examinábamos, entendiendo que hubo una muerte que nos redimió de la condición en la que estábamos. Cuando yo vengo a la mesa del Señor, ¿qué entiendo cuando como de la mesa? Que es una ceremonia, que es un rito, que es un sacramento, o entiendo que hubo una muerte que me redimió de la condición en la que estaba, separado de Dios, muerto de mis delitos, en mis delitos y en mis pecados, ajeno a esta vida. Y que por medio de ese sacrificio yo fui reconciliado con Dios y recibí el don de una nueva vida. Si yo entiendo eso, entonces yo soy digno de participar y de sentarme en la mesa. Hay muchos que hoy día cuando vienen a la mesa del Señor, ¿sabe qué juzgan? Si se ofendieron con el hermano, si no se ofendieron, si congregaron, no congregaron, si está el tiempo que están apartados, y eso no es lo que tengo que juzgar. Yo tengo que juzgar lo que tengo delante de mis ojos. ¿Y qué tengo delante de mis ojos? Por un lado tengo el cuerpo y por el otro lado tengo la sangre. Separe la sangre del cuerpo y ¿qué pasa? Hay una muerte. Amén. Si yo separo la sangre del cuerpo, lo que pasa es que hay una muerte. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tengo que juzgar? Que hubo una muerte y que por esa muerte yo fui reconciliado con Dios. Amén. Pero no solamente juzgo que hubo una muerte, porque veo por un lado el cuerpo y por el otro lado la sangre, sino porque me he dado comer de ese cuerpo y me he dado beber de esa sangre, que era la vida del Señor Jesucristo. Así que ahora la vida del Señor Jesucristo está dentro mío. La vida del Señor Jesucristo está dentro mío. Y yo ya no vivo en la carne, sino que vivo en el Espíritu. La vida que hoy vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que yo tengo que juzgar. Que la vida que hoy vivo ya no me pertenece, tiene un Señor y un dueño. Por eso que las minas le fueron repartidas a los siervos. Las minas no le fueron dadas a los que no querían que sobre ellos reinase, que de eso ya vamos a hablar en un minuto. La vida le fue dada a los siervos. ¿Quiénes son los siervos? Los que le obedecen. ¿Cuál es el siervo de Dios hoy en la tierra? Nosotros, la iglesia, somos el siervo de Dios en la tierra.
¿A quién usa Dios para evangelizar al mundo? ¿A quién usa Dios para cumplir todo propósito de su buena voluntad? ¿A quién usa Dios? ¿En dónde Dios distribuyó los dones? ¿Dónde dio y repartió los dones? ¿No lo dio a la iglesia? Entonces, ¿para qué lo dio? Para usarla a la iglesia como su instrumento, como su siervo aquí en la tierra. Las minas le fueron dadas a la iglesia, a su siervo. Amén. Ahora, lo que yo he recibido, tengo que negociarlo. Y al que más se le da, más se le demandará. Por eso dice la Escritura, no os hagáis maestros a vosotros mismos, sino que cada uno, según ha recibido del Señor, así administrelo. Hay algunos que por los años que tienen, quieren mostrarse como que saben más. Y en realidad no saben nada, porque el que cree saber algo, ¿qué sucede? Que no sabe nada. Amén. Hay algunos que hicieron muchas obras, y porque están haciendo muchas obras, creen que son mejores y que se destacan más sobre otros. Pero la realidad es que no son ellos, sino que es Dios por medio de ellos. Y ellos son simplemente colaboradores de Dios. Y la iglesia es el edificio y es la labranza de Dios. Así que no nos hagamos sabios, no tengamos mayor estima de nosotros que la que debemos de tener. Amén. Somos el siervo de Dios, somos el instrumento de Dios. Amén. A nosotros nos fueron dadas esas minas para que las invirtamos y las negociemos. Y las minas no tienen que ver con lo terrenal, no tienen que ver con lo material, no tiene que ver sino con lo que de Cristo hemos recibido. Y usted dirá, ¿por qué? Porque muchas veces las personas se desestiman a sí mismas y dicen, ¿qué voy a tener yo para dar? Si mira qué viejo que soy, qué vieja que soy, mira qué ignorante que soy, mira qué poco preparado que soy. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver. Si es una vida que es espiritual, dígame, esa vida eterna, ¿cuántos años tiene? ¿Y dónde se encuentra la debilidad en ella? Porque la vida eterna que de Dios hemos recibido, ¿qué es? Inmarcesible, e incontaminable, e indestructible. ¿Dónde está la debilidad de esa vida? ¿Dónde están los años de esa vida? Amén. Entonces no voy a estar dando de lo mío, y eso es lo que yo tengo que entender. No me doy de lo mío, sino doy de lo que me fue confiado. Yéndose ese hombre noble a recibir su reino, repartió y dio minas a sus siervos. Yo no doy de lo mío, doy de lo que el Señor me confió. E invierto en este mundo, y primeramente invierto en la iglesia y en este mundo, lo que el Señor me ha dado. Y usted dirá, ¿por qué es tan importante invertir en la iglesia? Porque la iglesia es el semillero. En donde si usted crece, yo crezco. En donde por la actividad propia de cada uno de nosotros va teniendo su crecimiento. Entonces ahí tengo que invertir primeramente. Me tengo que dar. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios a quien no he visto si no amo a mi hermano a quien veo? ¿Cómo puedo decir que quiero pasar tiempo con el Señor y no quiero pasar con los que fueron escogidos por Dios? Lo primero que uno empieza a testear en las personas que van debilitándose espiritualmente es que dejan de pasar tiempo y de querer tener tiempo con los hermanos. Ya no extrañan a los hermanos, ya no tienen deseo de estar con los hermanos. ¿Y qué es eso? Síntoma de debilidad espiritual, que significa que algo les está enfermando. ¿Y sabe qué es lo que enferma? El engaño del pecado. Lo que enferma es el engaño del pecado. Por eso, hermano amado, que hoy podamos ser renovados en la fe, podamos ser renovados en la fuerza y entender que es reino, entender que el que está sentado no dice que se va a sentar, ya está sentado.
y está juzgando. Por eso cuando nosotros comemos la cena del Señor decimos, siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Y gloria a Dios que es así. Porque si el Señor no nos corrigiera y no nos castigara y no nos disciplinara a tiempo, nos iríamos detrás del mundo como tantos y tantos se han ido. Pero la gracia de Dios para con nosotros es que Él nos corrige, nos disciplina a tiempo para que nosotros no nos perdamos con el mundo. Entonces fíjese, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y ahí entra el hermano Ángel los 144.000. Porque ellos van a ser fieles por el testimonio y por la palabra en los tiempos de la gran tribulación, pero van a tener que morir decapitados. Amén, pero van a ser fieles. Pero los que se van a sentar en esos tronos, los que van a reinar sobre las ciudades de este mundo, es la iglesia. Somos nosotros. Entonces, por eso una hermana hoy cantaba, no puedo perder. Y el pueblo que Él escogió lo perdió, mas yo no puedo perder. Porque lo que pierdo de Él no lo recupero nunca más. Si yo me voy a la presencia de Dios sin haberme invertido, sin haber invertido lo del Señor, cuando el Señor juzgue, me va a hallar como ese siervo malo que dijo, tuve miedo de ti, estaba atemorizado, porque es un hombre severo, y ¿sabes qué hice? Escondí tu mina en un pañuelo, no la perdí, como tantos dicen, cuidemos la salvación con temor y temblor, y enseñan que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. La salvación de nuestra alma es por los méritos de Cristo, no es por nuestros méritos. La salvación de nuestra alma es por los méritos de Cristo, no es por nuestros méritos. Pero están tan cuidadosos que se olvidaron de hacer el bien. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Amén. Entonces, cuando hablamos de juzgar, tengo que juzgarme a mí. ¿Qué estoy entendiendo? ¿De qué forma estoy viviendo el Evangelio? ¿Estoy viviéndolo como una religión? ¿En donde le tengo al pastor como un amuleto? ¿En donde tengo la Biblia como un talismán? ¿Qué piensa que cree las personas que ponen su Biblia debajo de la almohada? O que la tienen abierta en el comedor, pero nunca la leen. ¿Qué creen que piensan de la Biblia? ¿Qué es para ellos? Un talismán. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y si yo entiendo que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios me habla por la Biblia, tengo que aprender a escuchar a Dios. ¿Por qué estamos enseñando devocional de vida profunda? Para escuchar a Dios, para aprender a agudizar nuestro oído. Porque la Biblia no es un talismán que aleja los malos espíritus de mi casa porque la tenga en el comedor. O me concede un buen descanso porque la ponga debajo de la almohada. La Biblia tiene provecho en mi vida cuando yo la tomo como el libro y el manual de vida, norma y regla para la vida. Ahí es cuando la Biblia cobra valor. Amén. Entonces, hermanos amados, amados en el Señor, ¿qué es el Evangelio? Yo tengo que juzgarme. ¿De qué forma me estoy invirtiendo? ¿Con qué mirada tengo? ¿Tengo la mirada puesta acá? ¿En cuánto puedo recibir? ¿En cuánto se me reconoce? ¿En cuánto prestigio? ¿O tengo la mirada puesta en la eternidad? En donde, habiendo sido fiel en aquello de lo cual el Señor me dio. En estos días mi hija viajó a Europa y se está instalando, gracias a Dios, está prosperando. Y hubo alguien que en un momento me dijo, bueno, ya va a tener que ir para allá. No tengo por qué ir para allá, porque el propósito de Dios conmigo está acá. Otro podría decir, podría volverse a la Argentina, porque la Argentina tiene su familia. No tengo por qué volver a la Argentina, porque el propósito de Dios conmigo está acá. ¿O por qué no va a Canadá o Estados Unidos? No me interesa.
Me interesa estar en el propósito de Dios. Jesús nunca salió de la tierra de las tierras de Israel. Nunca fue a Grecia, nunca fue a España, nunca vino a las Américas, aunque los mormones dicen que vino a las Américas. Nunca vino a las Américas. Es mentira eso, engaño de los mormones. Nunca salió. ¿Por qué? Porque él había sido enviado a los suyos. Había sido enviado ahí. ¿Qué sentido tenía salir más allá de los planes de Dios? Yo no hago planes para mi vida. Yo procuro descubrir el plan de Dios en mi vida. No necesito hacer planes. ¿Por qué? Porque esto es lo poco. Los años que tengo sobre esta tierra son lo poco. La mirada tiene que estar sobre lo mucho. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero entrar por la puerta ancha y espaciosa. Y que cuando llegue a la presencia del Señor me diga: bien, buen siervo, has sido fiel sobre lo poco, ven, sobre lo mucho te pondré. Y que me pueda encontrar reinando con Cristo por la eternidad. Porque si alcanzo eso, he alcanzado lo que nunca ningún hombre, mujer en esta tierra debiera darse el gusto de perder. Entonces, ¿qué es entender que Jesús está sentado en el trono? No es que se va a sentar, ya está sentado, ya está juzgando. Y habrá un día en que todos los hombres vamos a comparecer. Amén. Habrá un día en que todos los hombres vamos a comparecer. Bueno, concluimos. ¿De qué forma concluimos? Porque alguno dirá: ¿qué pasa con esa delegación que enviaron para decir no queremos que reine sobre nosotros? ¿Quiénes son todos esos que dicen no queremos que reine sobre nosotros? Aquellos a los que le predica el Evangelio y a usted le predica y dice: no me interesa. No, yo soy de tal religión. No, porque mis padres, mi madre, mi abuelita eran de tal religión. También mi abuelita era de una religión y mi abuelito de otra. Pero cuando me fue presentado el Evangelio, yo entendí que el Evangelio no era una religión, sino que era una vida nueva. Un cambio en la naturaleza, que era el perdón de mis pecados, la redención y una vida nueva. Amén. Es más, el primer mensaje que yo escuché estaba basado en Corintios 5:17, que dice: de manera que el que está en Cristo nueva criatura es. Ese fue el primer mensaje que yo escuché en una iglesia evangélica. Y dije: yo necesito cambiar de vida. Y ahí recibí a Cristo. Amén. Entonces, ¿dónde quedan? Bueno, en el versículo 27 del capítulo 19 dice: y también aquellos, mis enemigos. ¿Por qué? Porque todos los que no se reconciliaron con Dios, ¿qué son? Enemigos de Dios en la mente. Mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlo delante de mí. Amén. Lucas 19:27. Lo buscamos en Apocalipsis. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y ningún lugar se encontró, la tierra y el cielo. Por eso si hicieres de las estrellas tu morada, ahí te va a bajar el Señor. ¿Usted cree que en algún momento no van a poner morada en las estrellas? Va a haber un momento. Creo que ya hay, ¿no? Dice, huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está, donde quedaron los que nunca quisieron que Dios reinase sobre sus vidas.
Entonces, cuán importante es entender lo que es someternos a Dios. Cuán importante es entender lo que es que un día todos los hombres van a comparecer. Primero nosotros, la iglesia, y luego todos los hombres. Y los que no quisieron que Dios reinara sobre ellos, sobre sus corazones, van a ser juzgados también. Y van a ser castigados según sus obras. Pero a nosotros no se nos llamó para condenarnos, se nos llamó para redimirnos, para salvarnos, y se nos llamó para exaltarnos juntamente con Cristo. Y se nos dio en posición de estar sentados con Él en los lugares celestiales. Se nos dio en posición. Ahora tenemos que llevar el estado, este estado, a esa posición. Porque si todavía soy rebelde, si todavía no entiendo lo que es el sometimiento, no entiendo lo que es la obediencia a Dios, no entiendo lo que es la entrega, no entiendo lo que es el padecimiento, no entiendo lo que es sufrir con Cristo para saber que voy a reinar con Cristo y no quiero pasar por ningún sufrimiento, ni quiero que nada me acontezca, nunca ser difamado, nunca ser calumniado, nunca ser tratado injustamente, nunca quiero nada, tampoco estoy entendiendo lo que es reinar con Cristo. Por eso, hermano, que esta palabra nos esclarezca los entendimientos, porque Jesús ya está ocupando ese lugar. Y hay un lugar reservado para usted y para mí, por el llamamiento que tenemos. Pero está en nosotros que nos examinemos y que juzguemos de qué manera estoy invirtiendo lo que el Señor me ha confiado, para que cuando llegue lo verdadero, también me sea entregado. Si yo no soy fiel en lo poco, tampoco me va a ser entregado a lo mucho. Pero si yo soy fiel en lo poco, sobre lo mucho voy a ser puesto. Que esta palabra nos esclarezca los entendimientos y podamos entender que el Evangelio no es un juego, ni es un amuleto, ni es un talismán, ni está para solucionarme los problemas. El Evangelio es una vida. Y la gloria es que nosotros fuimos llamados a esta vida. La gloria es que fuimos llamados a esta vida. El desarrollo de esa vida, el crecimiento de esa vida, la madurez de esa vida, es lo que va a determinar que nos pueda ser confiado lo más importante, que no todos lo van a recibir. No todos los que son iglesia van a recibir lo más importante. Pero los que hayan examinado y se hayan juzgado y que estén dispuestos a invertirlo, a darlo todo por el Señor, hay tronos que les están esperando para sentarse a reinar juntamente con Cristo. Querido Dios y Padre Celestial, hasta aquí, Señor, hemos estado compartiendo tu palabra con un solo fin, Señor, y es el fin de que nos sean alumbrados los entendimientos para poder comprender que ya está ocupado ese trono, que tú ya estás sentado a la diestra del Padre para juzgar a todo hombre, y que el juicio ha comenzado por tu casa, la iglesia, Señor, y que hoy muchos, Señor, estamos siendo castigados, Señor, y disciplinados para no ser condenados con el mundo, que la condenación para el mundo es perder todo esto, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque nos corriges y nos castigas a tiempo, como el Padre al Hijo que ama, porque nos ha llamado en esa relación. Señor, como hoy cantábamos, porque no puedo perder todo aquello para lo cual tú me has llamado, Señor, que podamos estar atentos y que cuando invertimos de lo que hemos recibido, Señor, porque no podemos dar de lo que no hemos recibido, y si algo damos es porque de ti lo hemos recibido, Señor, que podamos entender, Señor, que lo debemos hacer con amor y esperando de ti la retribución. Gracias te damos, Padre querido, en el nombre de Jesús.